tardes a todos y a todas. En esta tarde lluviosa que ha impedido un poco que en nuestro foro de encuentros, que sabéis que siempre está bien nutrido de público, haya... Ahora van llegando, también la gente llega un poco tarde. Tenemos el gran placer de tener con nosotros hoy a la escritora cubana Zoe Valdés, y que además de tenerla aquí está de enhorabuena, porque mañana por la tarde recibe el premio Jaén de novela, con lo cual nunca mejor dicen que la dicha es buena. Sí. Muchísimas gracias, Zoe, por habernos escogido otra vez al foro de encuentros para estar aquí. Su último libro, que está... Esta semana Zoe ni siquiera lo había visto, como ella está viviendo en París, sabéis todos que vive en París en el exilio, pues el libro se ha editado aquí en España por la editorial Almuzara y ni siquiera lo había visto, así que lo estaba ojeando aquí en San Pedro de Alcántara, que huele todavía a tinta. La casa del placer. Esta novela ganadora, el jurado ha destacado... dicen que ha sido la ganadora por la forma de abordar la azarosa vida de Paul Gauguin. Todo mediante un estilo poderoso, audaz y en consonancia con la propia obra del artista. Y de esta manera, Zoe, que llevaba pues, un tiempecito sin venir por España, la vemos mañana aupada en el podio de los ganadores. Sí. Enhorabuena, maestra. Muchas gracias. Gracias. Como sabéis, Zoe ya es la segunda vez que está en nuestro foro de encuentros. Vino con anterioridad al Trocadero, que hicimos su libro Habana Mon Amour, que, bueno, hablamos de todos los temas de sus últimos libros, de Sangre Azul, de La Nada Cotidiana, de Lobas de Mar, un extenso elenco de obras que no para de seguir editando. Y ahora, con este último libro, flamante ganadora, ¿cómo te has sentido de nuevo en este periplo por España? Bueno, buenas noches, muchas gracias por esta invitación a ti. Y al Ayuntamiento de San Pedro Alcántara, que queremos darle de verdad desde aquí nuestro agradecimiento por brindarnos este espacio tan maravilloso y haber hecho posible que Zoe esté aquí hoy. Gracias a Javier, a José Antonio, a Begoña, mil gracias por facilitarnos este espacio. Y gracias a todos por estar aquí y a los amigos cubanos que están aquí, que me da mucho placer verlos en el público. Y yo siempre estoy viniendo a España cada vez que puedo. Yo tengo, como sabes, y escribo casi todos los días, una relación muy, no solo sanguínea, una relación artística, literaria, creativa, sentimental, de todo tipo, histórica, desde luego, porque llevo hace muchos años que he estado viniendo a España y tengo esa fascinación por este país y además de eso por la cultura de este país, que es mi cultura también, ¿no? Así que siempre es un placer estar aquí. Si es para presentar un libro, pues desde luego que mucho más, ¿no? Como es La Casa del Placer. La Casa del Placer. Ya escribías en La Casa de los Espíritus un prólogo a Isabel Allende. Sí, hace muchos años... Bueno, hace muchos años, sí, ya 19 años, en el 2000, el periódico El Mundo me pidió un prólogo para esa novela y escribí el prólogo. La novela estaba entre las 100 mejores novelas del siglo. Habían elegido también La Nada Cotidiana, no me acuerdo quién fue el que escribió el prólogo para la mía, pero yo hice el prólogo del prefacio de Isabel Allende. Una de las cosas que más me ha gustado es que le has dedicado este libro a Sócrata. ¿Sabes quién es Sócrata? Pues su amada gata que la ha acompañado en todo momento. Por aquí hay muchos animalistas y les encanta esta idea, ¿verdad? Sí, era muy difícil escribir una novela sobre Paul Gauguin
porque ya Vargas Llosa había tratado el tema con El paraíso en la otra esquina, que además no solo habla de Gauguin, habla también de su tía abuela, de toda el entorno en Perú, toda la historia mucho más amplia relacionada con la familia de Gauguin, ¿no? En este caso no, esto es una novela que tiene una cita al inicio de Vargas Llosa, pero esta novela trata sobre la memoria del artista, los días finales de un artista y la memoria sobre su trabajo, sobre su vida y sobre los fantasmas de las familiares que van desapareciendo y él que va quedando y que no quiere irse porque quiere precisamente que esos fantasmas se queden mientras él esté, ¿no? Y esa era la intención de la novela, hablar de arte, de amor, de deseo, de enfermedad y muerte. Y arrancas muy cinematográficamente, sí, como sí. tú eres experta Sí. en guiones cinematográficos, ¿no? Y Desde la isla de la Polinesia Francesa. Sí. Y empieza todo como un relato que engancha desde Sí. la primera línea. Sí, es un viaje. Y se la dediqué a Sócrates, te voy a explicar por qué. Sócrates es mi gata, que no se llama solo Sócrates, ¿no? Se llama Sócrates, Lazarita, Nureyeva, de todos los santos, Madre de la mía. Milagrosa. Tiene muchos nombres, ¿no? Es monísima. Sí, y entonces Sócrates me salvó la vida. Ustedes saben que los animales, a veces uno los recoge y los salva, pero a veces los animales los salvan a uno, ¿no? Entonces Sócrates me salvó la vida de un periodo muy malo que yo estaba pasando. Me la trajo mi hija, que es una sabia, Luna. Y entonces yo cuando la vi, yo había tenido animales siempre, ¿no? Y le dije, ay, no, Luna, por favor, no quiero animales porque es una responsabilidad y después uno sufre mucho, esto, lo otro. Que va al momento, ya cuando le vi los ojitos a ese animalito, ya. Y esta novela, yo estaba trabajando sobre la obra de Paul Gauguin para el Grand Palais, para una gran exposición que se hizo de Paul Gauguin. Y pues ella estuvo casi todo el tiempo conmigo porque yo la traía al museo. La señora del museo me dice, bueno, pero en el museo no puedes entrar con la gata. Entonces yo la metí en su jabuquito, estos jabuquitos que tienen ahora para los gatos. Sí. Que ya hubiera querido yo tener en Cuba un jabuquito así que me llevaran, porque estaba tan malo el transporte en Cuba que con un jabuquito así hubiera resuelto, ¿no? Una pequeña guagua de esta Sí. chiquita, ¿no? Y entonces ahí llevaba yo a Sócrates y ella vio toda esta exposición conmigo y la trabajó conmigo además, ¿no? Y la novela también la ha trabajado conmigo, yo escribiendo y ella ahí encima de mí, ¿no? Como además casi todos los que estáis aquí tenéis animales, entendéis perfectamente esa simbiosis, ¿no?, que se crea entre la autora y ese ronroneo que te hace seguir escribiendo, ¿no? Hablábamos de los miedos de Gauguin. ¿Son los miedos de cualquier humano o son los miedos de un genio? Yo creo que son los miedos de un genio, pero son los miedos sobre todo de un artista. Porque, ¿cómo explicar? Hasta el último momento, él está muy enfermo, se está muriendo y hasta el último momento él está tratando de dibujar y de hacer por fin lo que él nunca había hecho, el gran retrato que él quiere hacerse de sí mismo y que nunca lo había conseguido. Él creía que no lo había conseguido, ¿no? Pese a que aparece él mismo en algunos cuadros, pero él, su propio retrato, el que él quería hacerse de sí mismo, no lo conseguía. Y al final ese retrato sí existe, es un dibujo donde aparece Gauguin ya muy anciano, muy enfermo, y es impresionante porque está toda la vejez del personaje en el dibujo, pero en los ojos hay pues esa luz que nunca se apaga, que es la luz del artista, ¿no? Y eso era lo que yo quería, de lo que yo quería hablar, sobre todo de cómo la enfermedad es la última fatiga y en el caso de un artista mucho más, ¿no? Es el último cansancio. En esta isla de la Polinesia Francesa, él está postrado, describes perfectamente olores, visiones,
incluso esa hombría que siempre le ha caracterizado y cómo muestras eso, que le puede estar caduco en todo, menos en su miembro viril, que normalmente lo coge para decir, esto todavía sigue vivo, yo sigo vivo, ¿no? Sí, ese es un dato que yo encontré en un libro y sobre la enfermedad que él tenía, o sea, la enfermedad que él tenía, que era una enfermedad de mucho dolor, que se estaba pudriendo por las piernas y todo eso, pues al mismo tiempo produce también, no sé en la mujer, pero en el hombre, porque fue lo que más estudié por el caso de él, en el hombre produce excitación, porque el dolor produce excitación entonces ese tipo de enfermedad, ese tipo de característica de la enfermedad yo la quería describir bien, puesto que se trata de un personaje que ha estado viviendo, tiene una vida amorosa increíble, que además de eso era otro de los temas que yo quería tocar. Era un hombre que había empezado como banquero, que había ganado muchísimo dinero de joven, que había hecho una familia tradicional, 5 hijos, esto, lo otro, y un buen día dijo, no, ya me cansé, yo quiero ser lo que yo siempre he querido ser, pintor. Y hay una crisis muy grande, como la que hemos visto hace algunos años, una crisis económica, y él que en el banco se ocupaba de vender a grandes pintores, a Pizarro, a Degas y todo eso, pues se da cuenta que en el momento que él decide ser pintor, lo que él ha querido ser toda su vida, pues es el momento menos indicado, porque es el momento en que ya las obras van perdiendo valor, que ya la gente se interesa menos, pero él de todos modos dice, pues, yo esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, y ahí voy de cabeza. Me parece que es un rasgo de valentía y de coraje enorme para un artista, ¿no? Para alguien que ha tenido, que no ha empezado de toda la vida como artista, sino que ha tenido una vida mucho más ligada pues a las finanzas, a otras cosas, y que ha tenido el valor de romper con todo eso para arriesgar a través del arte y a través de la aventura de lo desconocido, porque él no sabía. Yo creo que se murió sin saber si realmente su obra tenía un valor. Que fíjate lo que ha llegado a ser con el tiempo. Sí, sí, sí. O sea, que casi siempre en pasa Picasso, así. en todos los grandes artistas. Pero tomaba todo tipo de drogas entonces, la morfina, el dolor era intenso, el láudano. El dolor era insoportable. ¿Y cómo podía pintar? ¿Cómo podía pintar? Pues la fuerza del deseo de crear, porque lo que lo mantenía vivo era eso. O sea, sin la creación él hubiera muerto hacía mucho rato porque estaba muy enfermo. Las pústulas, las heridas que tenía se habían podrido, ya lo que le quedaba, las piernas la tenía ya todas enllagadas, mucha fiebre, por supuesto, por la descomposición en la que tenía y la infección. Y lo que lo mantenía vivo, lo que lo mantenía resistiendo, pues era la pintura, el arte y las ganas de llegar hasta lo que él quería, que no creía él que había llegado a lo máximo, y sin embargo ya tenía obras extraordinarias, ¿no? La misma casa en la que vive, que por eso se llama así, porque se llamaba Casa así. de placer. La maison de jouir, de la alegría y todo eso, pues, pero era más del placer. Pues era él, como la construyó él mismo, todo en esa casa, pues era una obra de arte, ¿no? Fíjate que otros autores contemporáneos, estoy recordando a Matisse, que estuve viendo la exposición hace poco en el Thyssen. Cuando él no podía pintar, se dedicó a la papiroplesia. Era toda la exposición de las pajaritas, de lo que pudo hacer con papel, porque no se podía levantar de la cama y entonces iba haciendo lo que podía editar con papel. Sí, porque era su catarsis, era como la manera, ¿no?, de poder decir, sigo vivo. Un remedio más, yo creo que el dolor de una... Yo he hablado con varios pintores que han estado enfermos, algunos murieron ya, y siempre me han dicho que
que cuando están creando es como si estuvieran viviendo después que toman el medicamento, que los alivia un poco. Ese alivio tras el medicamento es cuando lo sienten cuando están pintando. Y eso me dio mucho juego para trabajar la memoria, porque fíjate que no sé, yo no lo digo porque sería muy evidente decirlo en el texto, pero uno se puede dar cuenta que él toma el láudano, se empieza a recordar de toda su vida, de los personajes, y al momento vuelve a pintar. Se le va el efecto del láudano y de la morfina y vuelve a caer y vuelve otra vez, y así él vuelve otra vez a tomar hasta que ya no puede más y es el fin, ¿no? Y por suerte aparece un personaje que existió de verdad, que es esa niña que aparece en su vida, eso te iba a decir, que era la hija del comerciante chino que vivía ahí muy cercano Chia. a él. Sí. Aparece Chia, que cuando lleguéis al final, y que no voy a hacer spoiler porque luego me matan los autores, pero era la tía abuela de Zoe Valdés. Entonces, bueno, se me pone la carne de gallina, porque cuando ella estaba bajando del avión, acababa de llegar y yo he terminado el libro, porque como os digo, nos lo han mandado fresquito de la editorial, es que no estaba todavía, ellos se nos han mandado directamente, ¿verdad?, Delta de Almuzara, porque ha sido esta misma semana, entonces he tenido que leer el libro como con mucha rapidez. Y cuando llego a Chia y yo digo, ¿de verdad es tu tía abuela? Y me dice, sí, me fui a Nueva York y allí me contó ella esta historia. Sitúanos porque esa escena es bellísima. Sí, pero si no es por mi prima segunda, yo no sé nada. Yo estaba trabajando con el Gran Palais, con el museo, y estaba trabajando en esta exposición de Gauguin. Y yo pongo fotos, ¿no? Y pongo cosas en las redes sociales y mi prima segunda me escribe y me dice, oye, ¿tú sabes que esta relación en la familia ha habido una historia muy relacionada con Gauguin? Ah, sí, ¿cómo eso? Sí. Pues mamá pues ha tenido, cuando era niña, pues estuvo allí en Atuón, en Ibahoa, y estuvo muy cercana. Digo, no puede ser. Sí, sí, y tienes que venir porque tiene cosas que contar, pero apúrate porque ella está muy viejita. En efecto, estaba muy viejita, ya murió. Y entonces yo fui inmediatamente. No tenía mucho que contar, pero lo de la porcelana es cierto. La vasija o sea, ella le llevaba en la porcelana china esa que le daba a su padre, le llevaba pues unas sopas y eso pues era lo que tenía que contarme. Ella no era una experta de pintura, ella lo que veía, Gauguin le regalaba dibujos que, claro, yo inmediatamente, ¿pero dónde están esos dibujos? Ah, pues no desaparecieron, no sé, en fin, ese tipo de cosas que pasan. Que sería una joya ahora. En las familias, claro. Guardarlo. Ese tipo de cosas que pasan, pero fíjate, igual ya ella estaba bastante lúcida, pero por momento tenía pues las cosas de la edad, porque estaba muy mayor, se le iban anécdotas, estaba contando una anécdota y se quedaba en blanco y ya no podías empatarla con la misma anécdota después porque empezaba a contarte otra cosa, ¿no? Pero eso para mí fue el detonante, desde luego, de este libro, ¿no? Y además arrancas ahí cuando le lleva la sopa y él, además de que le dé la sopa, le dice, ábrete bien las piernas. O Sí. sea, en todo momento siempre dejas palpable la umbría en la que él se amparaba constantemente, ¿no? Aunque estaba muriéndose, ese instinto sexual animal no lo perdía en ningún momento. Sí, él tenía pasión por las jovencitas, eso no hay que... eso es el tema, uno de los temas de la novela. El libro. Él primero tuvo esa mujer con la que se casó, una danesa, Mette Sofie Gatt, con la que tuvo los 5 hijos, pero era una mujer, él era banquero en aquel momento, él tenía que tener una esposa, la vida que llevaba pues en el medio en el que se movía, que tenía que ser así, esposa, hijos, y cuando él decide romper, pues rompe con todo, ¿no? Ella se va, regresa a su país,
con toda la prole primero y después le pide a él que por favor, que ella sola no puede. Y los meten en el internado, porque luego los hijos se lo reprochan. Exacto, porque ella es institutriz y ella no gana con los 5 hijos, entonces él se lleva a Clovis y a Lynn en un tiempo y después, bueno, pues los deja en un internado, sobre todo a Clovis, que ya no lo vio más, ¿no? Y él ya cuando decide viajar, porque es un viajante también, él se enroló también en la Marina, viajó mucho, sobre todo por mar, desde luego, y cuando él decide irse allí, pues ya fue para siempre, ¿no? Y claro, lo primero que le sucede es que encuentra a una mujer que le trae a una niña de 13 años y le dice, yo quiero que te la lleves, yo quiero que ella sea tu esposa, como ocurría en esa época en esos lugares, porque los padres no podían, ella misma ya se la había vendido a alguien antes. Y como sigue ocurriendo ahora, si no cambia Y entonces, nada. claro, y él le dice, bueno, pero me tienes que hacer un papel. Y así es como él se lleva a Teamana, a su teura del alma, como él la llamaba, que fue la primera que tuvo, y después ya cuando Teamana se escapa, pues tiene otra, o sea, ya pues... Que son las que figuran en sus cuadros. En sus después, cuadros, todas están en sus cuadros, todas fueron inspiración de sus cuadros y fueron mujeres que él amó profundamente por la belleza, por la juventud, por lo que le insuflaban también de ansias, de anhelos, y ese es el gran drama de él, o sea, él nunca... Él se hacía una idea de que lo podían amar a él, pero él no estaba convencido que esas muchachitas lo amaran, porque esas muchachitas los que estaban ahí era pues viviendo más o menos lo mejor que podían vivir al lado de este hombre que pintaba, ¿no? ¿Cuál fue el detonante, como hemos hablado antes, de que banquero, dedicado a un mundo totalmente distinto, para llegar a la pintura? ¿Qué le motivó? Él tenía muchos amigos pintores, Pizarro, pero él mismo siempre había querido pintar. Lo que pasa es que él no había encontrado su vía. Yo personalmente creo, yo creo que no es la opinión de Mario Vargas Llosa, pero la opinión de él para mí es muy válida y muy importante también, pero yo personalmente pienso que verdaderamente él encontró su vía cuando vivió con Van Gogh. Su amistad con Van Gogh es la que decide, ya que él verdaderamente crea en la pintura, más que la pintura, en ese destino, ¿no? Y en ese desafío, ese riesgo, ¿no? Y bueno, fue una amistad que ya sabes que fue también muy grande, pero muy compleja, muy tortuosa. Claro, la esquizofrenia también que sufría Van Gogh y que realmente le situaba en otro plano. O sea, ¿cómo la recuerda Gauguin en los momentos finales y con su hermano Theo? ¿Cómo la plasmas en el libro? Él la recuerda con mucho agradecimiento porque verdaderamente de las cartas que yo leí, que fui a la biblioteca y busqué muchas cartas y eso, pues así es. Él la recuerda con mucho agradecimiento y porque Theo lo ayudó económicamente. Theo le dijo, yo te voy a pagar para que vayas y acompañes a mi hermano que está totalmente loco. Y cuando él llega ahí... En la Casa Amarilla. Cuando él llega allí se da cuenta que pues sí que es un loco, pero que es un loco muy especial y que es un hombre que, por favor, que lo que desde el momento en que ve sus ojos, él describe su mirada, describe sus ojos, yo lo describo por él, pero en una carta él lo dice también, y ya se da cuenta que ahí lo que tiene enfrente es verdaderamente su alter ego, pero su rival también, y por eso hay esa escena en la que ninguno se atrevía, empezaban a pintar en el día, ¿no? Y ninguno se atrevía, miraban a ver por dónde iban, así con el ojo y muy recelosos, y ninguno se atrevía a dejar el cuadro
para que el otro le ganara, siempre ganarle al otro, ¿no? Era como una competición. Era como una competencia. Entonces se Sí. iban, ya cuando se iban extenuados, porque no dejaban el cuadro y pintaban, claro, como se pintaba en la época, ya de cuando dejaban el cuadro, que se iban a caminar por los campos y todo eso, pues ya venían las conversaciones esas muy melancólicas por parte de Van Gogh y muy... a ver, ¿cómo describir las cosas de los... Gauguin era muy desafiante con Van Gogh y eso Van Gogh, para el melancólico que era Van Gogh, pues no surtía una buena... Influencia. Sí, una buena relación. Pero así todos se amaron profundamente como amigos y también se dice que hubo una especie de relación sexual entre ellos. No importa si se llevó a cabo o no, porque eso no es lo que me importa a mí en la novela, pero sí lo que me importa es que el arte, una vez más, lleva a un camino donde el deseo sexual tiene una fuerza definitoria de creación, que eso era lo que también yo quería en este capítulo de ellos dos, darlo también, que no importaba si era una mujer o si era un hombre, el deseo sexual lleva siempre a ese, casi siempre a los artistas, a ese camino también de perfección artística, de creación, de belleza, ¿no? Has hablado antes de su esposa Mette-Sophie. Tal vez nunca la entendió. Dejarse entre líneas eso, que fue un esposo, que le dio sus hijos y tal, pero a ella nunca la trató con compasión. Era nórdica y... ella no... Él no se entendieron, ninguno de los dos se entendieron. Era otra época, había que tener esposa, él vivía en un medio, en un ambiente donde había que tener esposa, familia, hijos. Era un ambiente de banqueros, de gente de mucho dinero, y tenía que ser así. Ella fue lo mejor que él vio en ese ambiente. Él encuentra a una muchacha muy joven que es pintora también, Margarita, pero como está en una familia que los está protegiendo a él y a su hermana, después que la madre muere, pues él prefiere alejarse un poco, ¿no? Pero esta mujer, en esta mujer ve también la austeridad, ve una mujer que puede ser la madre para sus hijos. Una mujer paseable. Exacto. Y entonces eso es lo que lo atrae de ella, más que porque en una de las cartas también él no tenía no sintió atracción por ella de ningún tipo, ella era bastante fría. Ella tampoco lo entendió a él, porque primero es muy difícil entender a un hombre que siendo banquero, que está ganando una gran cantidad de dinero, decide de abandonarlo todo para ponerse... Para hacer sus sueños. Se quita su traje perfecto, se quita sus zapatos perfectos de cabritilla y se pone unos chanclos de suecos donde que está todo el tiempo patorreando en la pintura, en los charcos de pintura y pintándole toda la casa, pues ya eso es muy complejo para ella de entender, ¿no? Aparte, ella tiene un hijo tras de otro y ella pues se da cuenta que de pronto tiene que asumir también el trabajo para mantener no solo a los hijos, sino mantenerlo a él también para que él pueda pintar. Era complejo para ella y luego ella no tenía ninguna excitación y eso ocurre. No todo el mundo ama el arte y la pintura. Entonces ese también era un personaje que yo quería y yo como invertí mucho en ese personaje porque es el personaje más difícil de tratar para mí, porque yo sí amo el arte, a mí me encanta el arte, como casi la mayoría de la gente hoy, pero en aquella época no. En aquella época todos esos pintores que hoy son genios y dioses eran considerados locos. Entonces ella lo consideraba también un loco, pero ¿quién se va a interesar en esa pintura que tú haces? Además, él no era un pintor como Pizarro, como Degas, no, él iba buscando su camino y en esa búsqueda
había cosas que ella no entendía. Era un impresionista que no estaba enmarcado en ningún lado. Era No, un porque estilo tan claro, libre claro, que- era un estilo, además de rebeldía ante todo lo que se hacía en en esa época en París. Él estaba rebelde a todo eso, se sentía rebelde ante todo eso. En tu novela, cuando leo, me pregunto si realmente Gauguin amó a alguna mujer o solamente ese sentido que tenía de promiscuidad era el que le hacía buscar siempre una compañía que siempre aparece en los cuadros y demás. ¿Amó a alguien? Sí, ¿A amó Chiang? mucho, no, amó mucho a Thea Mana, porque era la que yo creo la que más entendió su pintura. La fuerza del amor, ¿no? La fuerza de la tierra, del Y de la amor. tierra. Era una mujer, era una muchacha joven, pero corpulenta, de carnes macizas, y era una fuerza de la naturaleza, y además de eso ella entendía la pintura de él. O sea, ella sabía lo que él quería pintar, y ella incluso provocaba esas situaciones para que él pudiera pintarlas, como el célebre cuadro en que ella está acostada temblando en la cama, que es una situación que él se encuentra porque ella era pues muy supersticiosa, le tenía miedo a los espíritus y todo eso, pero al mismo tiempo había un juego entre ellos dos para provocar también ese tipo de situación, ¿no? De yo te doy mi inocencia con todo lo que eso implica y a cambio yo veo lo que tú haces con esa inocencia. No siquiera algo grande porque ella no sabía que él iba a ser grande, Era algo sino, interactivo en el fondo exacto, entre sino ellos. cómo tú conviertes la tierra en algo que ya no es más la tierra, que se llama creación, que se llama pintura. Hay un cuadro de Gauguin que fue por el que yo conocí a Gauguin, que se llama El oro de sus cuerpos. Y es eso. O sea, es Por eso es que Gauguin, aparte de todos los defectos que tiene, que ya hay un capítulo final, no sé si lo llegaste ahí, donde yo digo Sí. los artistas, los novelistas no juzgan, los novelistas cuentan. Yo no estoy aquí para juzgar, Sí, lo dices. y yo estoy para contar, para narrar. Y en El oro de sus cuerpos, que fue el primer cuadro que yo vi en una reproducción en Cuba hace muchos años, un catálogo que me llegó de un amigo que me lo mandó, y aquello para nosotros era el oro. Todos esos catálogos que llegaban a Cuba, donde no había nada, pues era oro puro, ¿no? Y yo vi ese cuadro que estaba a toda página, y yo entendí la explicación que yo le di a ese cuadro, pues muchos años después me di cuenta que era cómo él explicaba su obra, que coincidió con lo que yo me inventé, ¿no? O imaginé, que era que él veía en la tierra la carne de la mujer, que la carne de la mujer y la tierra para él eran lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y eso es muy bello porque de alguna manera moldeaba también, cuando amaba, moldeaba la tierra, ¿no? Pero esos amores promiscuos dicen que incluso se especuló si habría muerto de sífilis, si la muerte fue... Sí, él tenía sífilis. Todo empieza por una trifulca que él tiene, se pelean con una gente, tienen con varios borrachos ahí, le hacen una herida en una pierna. Y claro, como ya tenía varias enfermedades, pues esa herida se fue complicando, fue pasando también a la otra pierna, y así fue como se complicó todo. O sea, él estaba muy enfermo porque además de eso, él no tenía dinero para nada. Él estaba todo el tiempo perseguido por el fisco, perseguido por las deudas que tenía, sus acreedores, estaba todo el tiempo, y eso le hizo mucho, lo afectó mucho, claro. Hablábamos antes de la influencia que Gauguin había tenido en otros pintores y fue muy concretamente en nuestro pintor malagueño Picasso. Sí, Picasso tuvo una época que yo creo que estuvo muy, muy cercano, quizás más en el ansia, ¿no? Pero sí hay una época de Picasso que tiene que ver con Gauguin. Sin embargo, yo he ido descubriendo
Picasso dijo una frase muy dura contra otro pintor que yo adoro, Pierre Bonnard. Y sin embargo, yo he estado en estas búsquedas que he hecho en la biblioteca y todo eso, pues he ido descubriendo otras entrevistas con Picasso, donde hay una profunda admiración por Bonnard. Y Bonnard, sin embargo, que si viendo la pintura de Bonnard, pues no podrías hacer ninguna, acercarlo a Picasso de ninguna manera, sin embargo, yo sí encuentro que hay en el fondo, igual me atrevo a decirlo aquí, que nunca lo he dicho públicamente, pero Picasso, yo creo que su gran maestro, porque, a ver, ¿cómo decirlo? El odio también es admiración. Sí. Y el desprecio también es admiración. Y yo creo que lo que Picasso tenía miedo o temor o no sé decir lo que sentía por Bonnard, pero hay una fuerza ahí extraña entre la obra de Bonnard y Picasso que yo creo que todavía, no sé si, o igual se ha escrito, yo no lo sé, porque yo tampoco puedo enterarme de todo, ¿no? Si alguien en el público sabe de eso, pues... Pero yo veo mucha relación entre Bonnard y Picasso, más que con Gauguin. Con Gauguin también, pero más que con Gauguin. Tú eres gran amante de la pintura y has hecho varias exposiciones también, ¿no? Sí, yo tuve una galería en París durante varios años, muy cerca del Beaubourg, en la Rue Quincampoix, que la pasé muy bien los primeros años con los pintores, con todo, sobre todo los pintores que yo apreciaba, que eran mis amigos, pero ya después me di cuenta que los pintores son terribles entre ellos, que no se pueden controlar como lo pasa igual que entre los escritores, pero con los pintores es peor. Entonces, yo hacía una exposición, por ejemplo, y ponía un cuadro de uno en la entrada y venía el otro y me decía, oye, ¿por qué pusiste ese cuadro de él ahí y no pusiste el mío? Entonces era así hasta el último momento. Con una sola persona no tuve ese problema, con Ramón Unzueta, éramos amigos y además él estaba tan seguro de su obra, gran pintor, que jamás yo tuve un problema, por supuesto, jamás. Pero con el resto, y mira que tuve pintores buenos cubanos y gente de gran... Y con Jorge Camacho tampoco. Jorge Camacho, que vivió aquí en Los Pajares, en Almonte, yo vine aquí a verlo muchas veces y eso. También un gran amigo, tampoco tuve ese problema. Pero la gran mayoría tiene unos problemas, entonces yo dije, no, esta galería la tengo que quitar porque me voy a enfermar de los nervios y me voy a tirar por un puente. Yo no puedo con esto. Sí. Y además, o sea, lo que vendía era para dárselo a ellos, yo no ganaba nada, yo me gastaba mi dinero en pagar el alquiler del lugar, en pagar, claro, yo ponía vino, champán, porque eso se pone en París, todo el mundo venía al vernissage, comían, se llenaban, tomaban, y después ya. Entonces dije, no. Pero me daba un gran placer ver la obra expuesta, eso sí, porque yo he seguido durante mucho tiempo a muchos de esos pintores que me dieron inspiración para mi propia obra, ¿no? Y lo agradezco una enormidad. Y después te pusiste a escribir tu siguiente novela. A mí me gustaría que nos contaras hoy cuál ha sido tu novela en la que te has metido, esa catarsis que hiciste en un momento de tu vida. ¿En cuál la identificas? Bueno, hay varias novelas, casi todas son catarsis, porque aunque yo esté escribiendo de Gauguin, estoy escribiendo también de mí, ¿no? Pero nunca el escritor te va a decir dónde ni cómo. Yo hace mucho tiempo entrevisté, hace años en París, a Ernesto Sábato. Y entonces estuvimos hablando de su literatura, todo perfecto, el túnel, esto, lo otro. Y cuando llegamos a su vida, y me decía siempre me interrumpí y decía, pero esto nada tiene que ver con mi vida porque yo no soy un escritor que cuenta su vida. Y me lo recalcaba y me lo recalcaba. Y cuando llegamos a momentos en que ya yo me vi obligada de, bueno, esta revista era Les Inrecuptibles, quiere que usted cuente un poco más de su vida porque su obra se conoce, pero de su vida, pues aquí en París, en Francia, muy poco. Y me empieza a contar de su vida y me doy cuenta que todo es el túnel, que lo encuentro todo en sus novelas. Y le digo, pero maestro, todo lo que me está contando está en sus novelas.
Y me dice, ¿sí? ¿En serio? ¿En serio? Pues yo no me he dado cuenta. Y eso me pareció tan lindo de su parte, que es verdad, que uno mismo no se da cuenta, No es se da cierto. cuenta. Mira, se ríe, está con nosotros, hago un inciso, la escritora Elena Cosano, que ha estado en varios encuentros nuestros, ha escrito el libro de Teresa de Jesús, Teresa como mujer, y viene de Chipre, ha venido directamente a tu encuentro, Gracias. que está ahora de cónsul allí en la embajada. Y ella contaba lo mismo, ¿no? Porque hasta en el libro de Teresa de Jesús había muchas cosas de Elena, ¿no? En los personajes. Pues se reía y me hacía gracia lo que estabas contando, que debe ser un elemento, un denominador común en los escritores, Sí, ¿no? llega un momento que incluso no te das cuenta, sí. Y además llega un momento que seguramente que ya no te acuerdas si eso lo viviste tú o lo vivió el personaje. Fíjate, se repite. Entonces, ¿yo he vivido esto o lo ha vivido él? ¿Yo lo leí en alguna parte o fui yo la que lo viví? Y eso me ha pasado, por ejemplo, con Remedios Varo, porque yo he tratado de mantener mi obra en dos vertientes, que es la vertiente, pues, personal, Cuba, el dolor del exilio, y al mismo tiempo también la riqueza, el enriquecimiento del exilio, desde el punto de vista espiritual, por supuesto, y la pintura, porque la pintura para mí me ha acompañado mucho. Hace poco en una entrevista lo he dicho, de todas las muertes que yo he tenido en mi vida, que han ocurrido en el exilio, mi primera salida ha sido hacia un museo. Y ahí he estado mirando delante de cuadros las lágrimas cayéndome cuando murió mi mamá, por ejemplo, y cuando murió mi papá y este amigo, Unzueta, que yo me recluí en los museos y la pintura me fue... arropaba, Exacto. te Y me fue, abrazaba. exacto, me fue aliviando, me consolaba. Es que el La arte es un pintura me consuelo. consolaba. Y a eso yo le debo mucho y por eso yo he tratado de también dedicarle tiempo a pintores y a pintoras que me han fascinado, como fue el caso de Remedios Varo. Con Remedios Varo me pasó eso. Remedios Varo, yo entré tanto en su vida que salir de ella, y todavía no he salido de ella. O sea, entré en ese personaje, ella entró en mí, y se produce un juego tan extraño entre, sobre todo cuando entras en documentos íntimos, hablas con la familia. Yo hablé mucho con su viudo, hablé mucho con su sobrina que vive aquí en España, mucho, todo lo que se puede hablar, porque es difícil con la familia siempre, cuando además hay problemas y eso, pues. Y eso entra en tu vida, escribes el libro, lo terminas, pero no se va. El libro nunca se va. El libro tú lo lees cuando eres un lector y ya pasas a otra cosa y vives esto, lo otro, pero los libros se te van quedando y se van convirtiendo en, en laberintos, en pasadizos laberínticos dentro de ti. Y es al mismo tiempo, te da un poder de ver siempre, de tener una visión mucho más vasta, pero en algunos casos también por momentos te deja en puntos caóticos, ¿no? En puntos muertos, caóticos, tienes necesidad de seguir en ese mejunje que tú mismo has creado de palabras, de historias, y tienes que salir, porque si no, no puedes pasar a otra cosa, no puedes pasar a otro libro o a otro trabajo o a otra historia. O a otro guión que tú te arrancaste en tus comienzos con el tema cinematográfico y ahora acabas de codirigir un cortometraje, Caricias de Osun, ¿no? Eso fue hace tiempo, sí, hace algún tiempo hice ese cortometraje. He estado también haciendo la producción de documentales de pintores cubanos. Fueron 13 documentales que se hicieron.
El de Unzueta fue aquí, en casa de Raymond y María, que están aquí en la herradura en aquella época. Compadre. Y fue muy bonito filmar aquí, filmamos en varios lugares con él, porque todo partió de ese poema maravilloso de Lorca, Preciosa y el aire, y del cuadro que él hizo sobre ese poema, ¿no? ¿Tienes ahora algún proyecto para cine? Yo la productora que tenía la cerré porque la tenía con mi ex esposo y como nos divorciamos, pues eso quedó en un problema también de estos que provocan los divorcios. Entonces se cerró la productora, pero yo sigo creando para el cine de alguna manera porque mi hija, que estudió cine, pues ella está trabajando verdaderamente muy serio en eso. Y yo pues estoy un poco como consejera de ellos, ¿no? Pero no de manera, no tengo, o sea, no es un puesto de trabajo ni nada, estoy cercana, pero no es un puesto de trabajo. Ellos vienen, me preguntan y ahí pues yo sí me da mucho placer porque yo he trabajado mucho en el cine, en Cuba era eso lo que hacía, trabajaba como subdirectora de la revista Cine Cubano. Y eso fue mi vida en Cuba. Tenía más relación con la gente del cine que con los escritores, en realidad. En realidad es cierta esa canción de cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Sí, cierto. ¿Cómo se vive en el exilio, Zoe? Pues se vive al principio difícil, fue difícil porque yo llegué con mucha inseguridad a París, que fue a donde pude salir, ¿no? Porque los cubanos, acuérdate que no pueden tener un plan de salida de Cuba, y menos en aquella época, ¿no? Y yo salí con mi hija, logré sacar a mi hija que tenía 1 año y 2 meses, fue difícil, yo tenía $20 en el bolsillo, llegué a París a casa de un pintor que me prestó un sofá de Ikea. Él no estaba ahí en ese momento y me dijo, bueno, yo lo único que tengo para dormir, tenía un colchón en el piso y este sofá de Ikea para que por lo menos la niña no duerma en el piso. Pero el sofá de Ikea estaba ya tan usado que cuando se abría para dormir, pues dormía mi esposo aquí, yo aquí y Luna en el medio, pero yo no me daba cuenta que cada vez que nos olvidábamos, además nos levantábamos, teníamos que levantarnos y aguantar porque se cerraba el sofá y Luna se quedaba en el medio. Sobrevivió de milagro, sí, la pobre Luna. Y así estuvimos, fue difícil, yo no lo niego. Aquí me contaron que había una señora de Barcelona, de mucho postí de estas de Barcelona, que contaba, ay, estuve en casa de Zoe Valdés y qué mal vive. Sí, es verdad, yo he vivido mal. Yo he vivido mal en Cuba y viví mal al inicio cuando llegué mucho tiempo en París, como vive un exiliado, claro. Es difícil, pero uno va saliendo porque por suerte uno sale a buscar la libertad con unas ansias enormes y con unos deseos enormes de vivir como una persona normal, porque eso es a lo que aspiran los cubanos y a lo que yo aspiraba, vivir como una persona normal, trabajar, pagar impuestos, lo que sea, pero vivir en libertad. ¿Cómo has vivido esta primera inmersión de la monarquía española en la isla cubana estos días? Hemos visto pasear a la reina Leticia con Liz Cuesta. ¿Cuál es tu pulsión cuando has visto...? Yo le escribí una carta al rey que se publicó en Libertad Digital abierta pidiéndole que no fuera, por muchísimas razones que yo explico en la carta. Gracias. Una de las razones es porque todo eso que le armaron al rey ahí, primero hubo algunas humillaciones que salieron en la prensa, o sea, su discurso fue, el discurso que él hizo lo oyeron los empresarios españoles y lo oyó este tipo, el puesto a dedo, que le llamamos nosotros, el presidente puesto a dedo. Miguel Díaz-Canel es el puesto a dedo. El puesto a dedo.
Entonces el puesto a dedo oyó aquel discurso, hizo como si oyera pajaritos y el discurso no salió a ninguna parte, no fue, el pueblo no lo oyó, el pueblo no tuvo acceso y claro, nadie, el pueblo no, tampoco aquí tiene acceso, no se trata de eso, se trata del símbolo que representa de ir a darle un espaldarazo a una tiranía que dura ya más de 60 años y que se ha burlado constantemente de los empresarios españoles y que tiene una deuda con España real que no pagará nunca, porque para eso mandaron, entre otras cosas, este señor, el Pedro Sánchez, ha mandado al rey para eso, supongo yo, para esa deuda que no pagarán nunca, porque ellos nunca pagan, jamás. Y de hecho, cuando estaba en la visita en Cuba, mientras estaban allí, aquí a sus espaldas estaba formando un gobierno que luego el rey decía que no aprobaba, pero si te hubiera hecho caso y no hubiera ido a Cuba, probablemente podría haber estado visionando lo que se estaba haciendo aquí en su país, ¿no? Entonces a mí, después ya la visita, hasta que me desternillé de la risa, porque como tú comprenderás, cuando tú ves a esa reina tan estilizada en medio de aquellas piedras. Primero dice que mataron una cantidad de perros, que una cosa que se llama zoo, no sé qué, recogió todos los perros callejeros de La Habana para que por donde pasara la comitiva real no vieran a estos perros hambrientos, porque quiero que sepan que la situación de los animales en Cuba es terrible, ya de los humanos ya saben cómo es. Ya imaginarán cómo es la de los animales. A los gatos en Cuba se los están comiendo otra vez, como en los años 80. Es muy duro decirlo. Yo he protestado sobre esto en cientos de lugares. Nadie hace caso porque a nadie le importa lo que pasa en Cuba. Entonces, a estos perros callejeros los recogieron, los llevaron al matadero para que esto no se viera. Pero entonces, eso es tremendo. Tremendo, eso es muy tremendo. Pero bueno, también más tremendo es también que al pueblo que lo escogieron, como siempre los escogen, para hacer el teatro ese de la comitiva que ponen así a los lados para que pase. Entonces una señora desde una ventana le dice, guapo, guapo. ¿Cuándo en Cuba un cubano ha dicho guapo? Eso no es una palabra cubana. Y tú ves el video de aquella mujer que dice de pronto, guapo, guapo. Pero si ¿se lo decían al rey o a Canel? Al rey. Ah, pero vale. que niña ese barrigón va a estar guapo. Pero que cuando una cubana ha dicho guapo, le hubiera gritado, qué bueno estás, qué rico, papi. ¡Ay, negro! Todo eso. Pero que estoy segura que una cubana es capaz de decirle eso al rey. Pero guapo, para nada. Pero entonces hicieron todo ese teatro que ellos acostumbran a hacer y a mí me daba mucha risa ver a esta muchacha tan estilizada, a esta reina, ¿por qué tengo que decir muchacha? Reina, tan estilizada, con esta al lado, que tú la has llamado por su nombre. Sí, bueno, he dado su nombre como Liz Cuesta. Claro, es su nombre. Con aquel que después los memes en las redes sociales han sido tremendas porque tú dices, pero bueno, esta señora pues evidentemente no tiene nadie que la aconseje, ¿no? Pero además de eso, lo cómico fue el artículo que vino después de que ella decidió, como la reina, así es el artículo oficial de Cuba, ¿no? Darle importancia a los diseñadores cubanos, oye, que los fusilen a todos. Si estoy de acuerdo con que fusilen a alguien, a esos diseñadores masivamente, porque qué malos son esos diseñadores cubanos. Entonces, por supuesto, fue doloroso al principio, me molestó, pero ya después me reí porque ¿qué vas a hacer? No tienes que reírte de lo que no puedes remediar. Leticia era la segunda vez que visitaba la isla, hacía 25 años que la había visitado también y que, bueno, ha sido un viaje muy distinto, ¿no? Porque entonces se mezcló más con las fuerzas activas de la isla. Bueno, ella fue creo que como estudiante, ¿no? Claro, fue como estudiante. Y entonces sí. Ahora va como reina, pues es una diferencia abismal. Tremenda, ¿no? Abismal. Tremenda. Sí, efectivamente. Y bueno, una vez que ellos han regresado aquí, ¿tú qué análisis harías para qué ha servido esa visita? Para nada, yo creo que para humillarlos, humillar una vez más a la monarquía española, porque
todo lo que le hicieron hacer allí no sirvió absolutamente para nada, como acabas de decir. Ellos no van a pagar absolutamente nada, ellos le han dejado 57 millones, se los han regalado así a una gente que no les paga las deudas que tienen. Entonces tú dices, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, pero así es con todo. Cuba, date cuenta que Cuba tenía desde una tubería de este ancho, de la Unión Soviética directamente, metiéndole ahí toda la mierda que no querían los soviéticos, nos las tiraban para allá, ¿no? Las latas a bofá, así que nadie se las comía en Rusia, nosotros nos teníamos que comer. Y así. Así vivimos 30 años de invasión soviética, todo el mundo, ¡ay, los americanos que van a acabar con Cuba! Los americanos nunca se portaron por allí, pero los soviéticos estaban ahí, pero yo no oía a nadie decir, ¡ay, los soviéticos! No. Nadie dijo, nadie levantó ni sacó la punta de la lengua para decir lo que hicieron los soviéticos en ese país. Entonces, técnicos soviéticos, militares. Miren cómo, yo he puesto un video en mi blog hace poco de cómo está Tarará. Tarará era un lugar que alguien puso, como Coral Gable en Miami. No, por favor, Coral Gable es muy lindo y todo lo que tú quieras, pero Tarará era de una belleza que todavía las ruinas que tú ves en Tarará, todavía las ruinas, con los árboles cayéndose, acabando con las casas, son bellas. Imagínate lo que fue Tarará, que ahí metieron primero a los nicaragüenses, después metieron a no sé quién más, después a los de Chernobyl, después ahí, y fueron acabando con aquello, fueron exterminando aquello como hacen, porque son termitas. Los comunistas son donde llegan, acaban, no dejan ni una ramita. Entonces, eso es lo que ha pasado con esos 30 años de los que nadie dijo nada, absolutamente nada. Bueno, tú has dicho que no ha servido para mucho, pero yo diré que ha servido para que veamos una imagen inédita de nuestros reyes, tal vez sea por ese calorcito cubano. Pero tú eres muy romántica. Agarrados de la mano, por favor, por la plaza de tú eres muy romántica. Y le veo esa positividad. Y muy cómica. Quiero decirles que esta es una de las mujeres que más me hace reír a mí, porque tiene cada cosa así que de pronto me manda una foto con Mira Bisutilla, su gatito, con mi novela, y ya eso me parte de la risa. Pero, claro, eso para ti, tú eres, claro, esa imagen es muy de Corín Tellado, con que yo admiro muchísimo, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que es verdad, cuando salió, estaba yo precisamente en Madrid cenando con mi director de Vanitatis y de repente le veo una sonrisa, estábamos en un sitio que estaban haciendo ópera y tal, y abre y dice, mira, es que esto no se ha visto desde hace no sé cuántos años. Y era ella con un vestido blanco agarrada de la mano del rey. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Ha sido como muy parafraseado. Sí, pero mientras que ellos paseaban así tan bonitos por La Habana, con esa foto así, se murió Armando Sosa Fortuny en una cárcel cubana, llevaba 43 años en una cárcel. No es Mandela. Mandela no es el preso más viejo del mundo, no. Mario Chanes de Armas, 30 años y un día. Su hijo nació, en una cárcel castrista. En Guantánamo ojalá hubieran podido estar, porque todavía en Guantánamo, mira cómo están los presos en Guantánamo, que maravillosamente viven. Bueno, comparados con las cárceles de Cuba. 30 años y un día, su hijo nació y su hijo murió, y él no pudo ir, no le dejaron ir al nacimiento ni a la muerte de su hijo con 22 años. Armando Sosa Fortuny recientemente murió en una cárcel, 43 años de cárcel. Todavía andan hablando de Nelson Mandela. En una cárcel, no en una casita cómodamente que no puede salir, pero las ventanas están cerradas como estaba Mandela. Porque yo sí me leo los libros de Mandela y de todos estos personajes para enterarme bien.
No, este señor estuvo en una cárcel donde tapiadas, donde, o sea, lo que es el presidio, las cárceles en Cuba, tal como lo ha contado el presidio político cubano en libros, que solo los puedes encontrar en algunos lugares en Miami, Estados Unidos, porque aquí tampoco en España llegan a las librerías ni nada de eso. Bien. Ernesto Borges, un muchacho que lleva 20 años en una cárcel, mientras los reyes iban de la manito, ¡ay, qué foto tan linda! Pero Ernesto Borges está en una cárcel 20 años, ¿ok? 4 años una dama de blanco condenada a la cárcel, que muy bonita la reina Leticia con su vestidito blanco, pero la dama de blanco realmente está en una cárcel, condenada a 4 años. Y así, pero eso no es que ellos, así pasa con todo, va fulano de tal, presidente tal, igual, lo mismo, es la foto, la manito y lo demás, pero eso es lo que hay, Cuba no importa, no le importa a nadie. Ya, dices, Cuba no le importa a nadie. Cuando has hecho comentarios, que yo estaba en tu Facebook, los mismos administradores de Facebook te van quitando de las redes sociales porque eres valiente y vas contando lo que está sucediendo. No, yo no soy valiente, yo lo que estoy ahí diciendo las verdades que no le convienen. Tiene una connotación de valentía tremenda. Que no le conviene oír a mucha gente, que son los mismos que delatan, que dicen, igual que en Cuba, porque son esos mismos que delatan en Facebook. A mí me inhabilitaron la página. Me inhabilitaron la página, cosa que le ocurre a muy poca gente, porque no ocurre. Durante mucho tiempo me estuvieron censurando por 30 días y así, me inhabilitaron la página. Hasta que yo abrí otra y ya tengo otra preparada, porque cuando me tumben esta, pues ya tengo la otra preparada, ¿no? Pero así es. Yo lo único que digo es lo que piensa mucha gente que tiene miedo de decirlo, porque no te dejan exponer en una galería, porque una editorial no te quiere después publicar, porque un periódico te elimina de sus tribunas, incluso sin llamarte. O sea, tú mandas habitualmente la tribuna, como siempre, la mandaba yo, por ejemplo, al periódico El Mundo, y de buenas a primeras mi columna no aparece, mi tribuna, y le pregunto, oye, por favor, no, es que ya hemos encontrado a otra persona. Ah, pero me tengo que enterar porque así es como ustedes, o sea, ese tipo de cosas. Y después me entero que es porque han encontrado a otro personaje que vive en Cuba, que está entre las dos aguas, pero entonces que hace el jueguito de llegar y decir aquí en Europa, porque además se lo han dado como tarea en Cuba, ay no, las cosas en Cuba están cambiando, ay Raúl Castro ya no es como antes, Raúl ha puesto a Cuba de nuevo en el universo, en el mundo, y ya esto es diferente. Entonces ese tipo de discurso es el que le gusta también a una cierta prensa, a una cierta... Porque además es la forma también que tienen estos personajes de abrirse puertas aquí en Europa, ¿no? Es una especie de intercambio. Una colega tuya, escritora, y que está también en el programa en el que yo colaboro, en Espejo Público, te ha calificado como valedora de Vox en España. Es Lucía Echeverría. Dice que la has bloqueado tú de su Twitter y que le has dicho textualmente, aunque suene así un poco, está escrito en Twitter, que la vagina le huele a semen. Que le has escrito, dice textualmente Zoe Valdés, me insulta diciendo que el coño me huele a fana. Como me ha bloqueado, ¿podría alguien decirle a Zoe Valdés, inmigrante cubana, que en español se dice semen y no fana? Pues está muy mal, ella no sabe ni lo que está hablando. En primer lugar, ojalá que la vagina le huela a semen. Eso quisiera ella. Mira, lo que sucedió es muy simple y no voy a volver sobre esta situación porque ya esta situación, mira, me da ganas de vomitar. Esta mujer que se la pasa agrediendo a todo el mundo en su Twitter y tirando mierda y paletadas de mierda contra todo el mundo, cuando tú le respondes, pues, ¡ay! Ella es como de un merengue, ¿tú comprendes? Entonces, pero es un merengue con poder.
porque ella va a todas estas televisiones de Espejo Público y todas esas televisiones y desde ahí inventa eso que tú has leído. Ella soltó un Twitter diciendo que Rocío Monasterio, que era de Vox, que es de Vox, que era alguien que ni siquiera había nacido en España y que tenía negocios extraños. Entonces yo había conocido, no por Vox, a Rocío Monasterio en una conferencia que se llamó Mujeres Latinoamericanas en el Poder. Anteriormente en Madrid, a que estuviese en Vox, en Madrid. ¿no? Porque quiero que sepas que Rocío Monasterio, aunque digan lo que digan de ella, es una mujer que yo siempre que la he visto en conferencias que tienen que ver con la defensa de la mujer en lo que ella cree que debe ser la mujer hoy en día. Entonces, en esa conferencia que yo hablé de las mujeres que más me habían inspirado, Margaret Thatcher y Golda Meir, ella habló de otras personas, esto, lo otro, y hablamos todas de las mujeres, y ahí estaba una mujer que se llama Rosa María Rodríguez Gil, del Movimiento Cristiano Liberación, que la habían traído de Cuba por muy corto tiempo, para que ella hablara cómo ella, siendo la coordinadora del movimiento en La Habana, cómo ella podía, en medio de los problemas que hay en Cuba, pues que ahora tiene un nieto que se lo han metido preso y que se está viendo a ver por qué, quizás para chantajearla a ella. Fíjate cómo es la cosa en Cuba. Pero si Luciano estaba ahí, ¿cómo se enteró Espérate, de todo eso? no, esto te lo estoy explicando yo para que tú sepas por qué yo salgo en defensa de Rocío Monasterio. Primero, yo le mandé un mensaje, un WhatsApp a Rocío Monasterio, porque yo me quedé con su teléfono desde entonces, y yo vi una persona que me encantó. Me encantó. Yo creo que es una persona brillante, inteligente, que dice las cosas muy claras, y a mí no me importa partido de ningún tipo, pero yo ante la inteligencia, chapó. O sea, que fue a raíz de ahí, A mí ¿no? lo que me mata es la inteligencia. Bueno, yo me he casado así, por la inteligencia, y después he dicho, pero bueno, yo me he casado con este hombre que es muy inteligente, pero en la cama, por favor. Entonces, ya para que sepas cómo es la cosa conmigo. Entonces yo la defiendo y le digo por el privado, óyeme, mira, Rocío, yo le pregunto a Rocío, ¿tú naciste en España o naciste en Cuba? Y Rocío me responde, nací en España, porque ella la llama de extranjera. Lucía Echevarría, que a los menas y a todo eso los defiende todo el rato, pero cuando a los menas y a todos estos marroquíes, pero cuando se trata de una cubana, es extranjera. Coño, y a la cubana tú no la puedes defender como mismo defiendes a los otros extranjeros. Entonces tu discurso es muy doble y muy descarado. Entonces yo le dije... ¿Has leído algún libro de ella? Sí, claro. Yo he leído muchos libros de ella porque yo Beatriz y los cuerpos celestes, claro, después... el que escribió también de lo visible. El del planeta, yo creo que ya con el planeta paré porque ya no pude más. Pero bueno, yo he leído libros de ella, no creo que ella haya leído libros míos. Mira, ¿La has bloqueado o no la has bloqueado? Espérate, pero déjame hacerte cuento porque el problema... No, que pase lo que tenga que pasar, pero yo mi cuento lo tengo que soltar porque ella lo ha soltado todas esas mentiras en todas las televisiones aquí. Vale. Entonces, yo cuando veo esto que le digo, ella no me responde y suelta una patada en un Twitter sin mencionarme. Entonces ya, tú sabes, yo soy de La Habana Vieja, yo no soy de la Alta ni de la esto, no, yo soy de La Habana Vieja y le dije, mira, vete a lavar el chocho con peste afana. Yo no dije vagina. No, yo dije chocho con peste a fana. Y fana no es semen. ¿Qué es? Fana es fana. Es ese churrito que tiene las pingas de los hombres. Y ese churrito que no se lo lavan algunas mujeres, pues esa es la fana que se les queda ahí. O sea que es igual en Cuba que en España. Entonces, eso fue lo que yo dije. Vete a lavar el chocho con peste a fana, para que le quedara claro. A una tipa que es una chusma, que se pasa todo el rato agrediendo a todo el mundo, y después va ella a las televisores con esa cara grasienta que tiene, a hablarte de esa mierda que habló haciéndose la fina y en merenguito. Yo conocí a esta mujer
en una situación muy extraña en Palacio cuando le dieron el premio Cervantes a Guillermo Cabrera Infante. Ella estaba detrás de mí. Yo iba con unos zapatos, imagínate ver a los reyes, que yo quería morirme. Y cuando hago así que miro para atrás, la veo ella descalza con los zapatos en la mano. ¿En serio? Entonces, con aquellos zapatos en la mano, ella pretendía darle la mano a los reyes. No. Entonces ella entró descalza por todo aquello, tenía una putería con Aznar, que después en la televisión dijo que Aznar, que no sé qué cosa, le escribía cartas y después se puso contra Aznar, porque este es un personaje muy oportunista, hay que decirlo, muy arribista y muy trepadora. ¿Pero cómo que le escribía cartas? Ella lo dijo en un programa que lo vi yo, que Aznar le escribía cartas a ella por sus libros. ¿Será verdad o mentira? No sé, pero ella lo dijo. Y después, yo tenía en aquel momento una colección en Francia de primeras novelas y publiqué la primera novela de Espido Freire. Ah, claro. Entonces, Irlanda, aquella novela me fascinó, yo la publiqué en mi colección y Espido vino. Espido venía bellísima como es Espido, muy fina como es ella, y empezamos a hablar en una feria del libro que fue invitada y ya lo he contado otras veces, sí. Esta mujer le ha dado un alón de pelo a Espido que casi la tira al piso. Entonces, mira, o sea, Lucía es esta mujer o no está, o está loca, no sabía eso. O ella no tiene bien claro, pero ella es un personaje, entonces conmigo las cosas son claras. Entonces, claro, cuando yo vi que todo el mundo atacaba en los comentarios, e incluso una escritora que yo le tengo mucho afecto tiró ahí y dijo, oye, y di que tú ganaste el planeta, Pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que ella ha dicho de una persona que además de eso no le ha hecho daño a ella? Que son infamias calumnias. Porque que tú tires ahí que es una extranjera, que no es española y que tiene negocios sucios, oye, es muy grave. Pues todo lo que se redujo fue a que yo le dije que la vagina le olía a, ¿cómo es? A semen. A eso se redujo una cosa que empezó ella. Y por eso la bloqueé. Es más... O sea, que está bloqueada. Como el chiste de la dominicana. Espero que como la bloqueé, cuando me la encuentren en la calle no la vea. ¿Se saben el chiste ese de la dominicana? Que pone, oye, me ven acá una cosa que te quiero preguntar. Cuando tú bloqueas a alguien en Facebook, después tú te lo encuentras en la calle y ¿lo ves o no lo ves? Así estoy yo con ella. Pues se lo podemos mandar a Espejo Público. O sea, ¿qué le dices desde aquí? Lucía, la vas a tener en directo. A Espejo Público, no tengo nada que decir Espejo Público, porque Espejo Público, en primer lugar, tiene todas las posibilidades de llamarme a mí a París en ese momento en que está entrevistando a esta tipa y decirme, oye, Zoe, aquí tengo a Lucía Echevarría, a ver, cuéntame tú la versión tuya. Pues igual ahora vas a ir a contar. Pero no lo hicieron. No lo hicieron ni Espejo Público, ni El Confidencial, ni todos esos periodicuchos que hay por aquí, hicieron nada por aclarar lo que había sido una historia que es como te la estoy contando, porque a esta... El Confidencial no lo publicó, ¿la publicó ABC? No, El Confidencial lo publicó. Perdóname que te disculpe, El Confidencial lo publicó. Pues yo sí lo vi, porque me lo mandaron. Y mira, yo acabo de cumplir 60 años. Yo me fui con 34 años de Cuba. Cuando yo me fui de Cuba dije, no le aplaudo un discurso a más nadie. Yo estoy en un lugar, yo estoy en un concierto, y termina el concierto, ahí sí. Pero un discurso de un político, todo el mundo se despepita aplaudiendo y yo así. Porque yo no le aplaudo un discurso a más nadie, pero tampoco le aguanto una maricona a más nadie. No. Y esta tipa es una chusma, es una impresentable y es una tipa que se la pasa mintiendo, calumniando y diciendo horrores sobre un país que es su país y que es un gran país y que ha sido muy generoso con ella y con lo que ella escribe y que le ha dado un lugar como mujer y como escritora que ya quisiera ella, si hubiera sido cubana, que se lo hubieran dado en Cuba o en un país comunista. A ver si se lo hubieran dado. Y he dicho...
Pues ya ha tenido bastante. Pero eso no es lo que va a vender el libro. Zoe, prometiste en el otro encuentro que estuvimos hablando un libro sobre Batista. Estamos justo en su territorio comanche, San Pedro Alcántara, donde pasó los últimos años en la zona de Guadalmina. Sí. O sea, estamos en un territorio donde le han llegado a conocer. ¿Para cuándo? Te emplazamos desde aquí, además, para que vengas a presentarlo. El libro sale el 27 de noviembre en Francia y sale en primavera en España. Pues es un libro por el que ya tengo puesto ya la armadura, ¿no? Y todo para lo que va a caer, pero no me importa porque yo estoy acostumbrada a eso. Es más, cuando no me caen ya los golpes, ya yo me empiezo a preocupar. El libro existe, el libro ya está incluso anunciándose en todas partes en Francia. Es una promesa que llevo muchos años porque lo he abandonado muchas veces. No es una biografía, es una novela. Y es un personaje, yo hace poco puse en Facebook, no sé, no lo habrás visto porque no tenías mi nueva página de Facebook, puse: lo que te prometió Martí, Batista te lo construyó y Fidel te lo destruyó. José Martí. Y Castro te lo destruyó. Así fue porque Batista hizo muchas cosas muy positivas para Cuba. Y mucho de lo que heredó el castrismo se había construido durante la época de Batista. No estoy hablando solo, empezando primero que se habla de la revolución, de la alfabetización de Fidel Castro y todo eso. La revolución de alfabetizar al pueblo cubano que hizo Batista con sus escuelas de sargentos fue increíble porque con sus escuelas de sargentos llegó a todos los lugares más recónditos del país para que los niños tuvieran libros, aprendieran a leer, creó escuelas. La obra que hizo Batista de educación, porque él venía de una familia pobre y todo eso, y él había pasado mucho para poderse educar, y él se empeñó en hacer eso. Topes de Collantes, que era un hospital para tuberculosos, lo hizo Batista porque su hermano murió de tuberculosis. O sea, Batista hizo enormes aportes a ese país que después no se lo agradecieron porque así son los pueblos, ¿no? Son tan maravillosos esos pueblos que ya lo estamos viendo, ¿no? Aquí también, ¿no? Entonces, después se olvidó todo y ya, claro, le cayó carcoma a Batista por muchas razones, ¿no? Porque era negro, porque había sido pobre, negro no, indiado, pobre. Negro no, ¿no? Indiado. Sí. Pero bueno, mestizo, pobre, entonces, claro, no era el gallego como castrista que había ido, que de familia de latifundista. Hay que decir también que mientras que el padre de Fidel había estado en la guerra de independencia en la parte española, pues el padre de Batista había estado luchando al lado de José Maceo, que era el hermano de Antonio Maceo, ¿no? Por la parte de los mambises. O sea que es toda una historia que va, no tiene nada que ver, no vas a encontrar comparaciones con Fidel Castro, porque a mí este personaje dejó de interesarme después de la ficción Fidel, que ya terminé con el punto. Pero sí hay muchas cosas, detalles, no todo, porque es una vida muy rica, aunque no pareciera, de aciertos y defectos, de Batista. ¿Y sale nuestra querida Marbella en el libro? Sale, muy brevemente, pero sale, sí. Más concretamente eso, San Pedro Alcántara es Marbella, pero tiene su entidad propia, o sea que aquí que están las autoridades municipales, traeremos el libro para presentarlo y que... Yo con mucho gusto, claro. Y que estés aquí con nosotros. Yo sé que hay gente que te quiere preguntar, que yo ya he abusado mucho. Elena, seguro que está ahí, que te quiere hacer alguna pregunta. No, más que pregunta, yo os doy las gracias, porque de verdad estoy bastante cansada después del viaje, un poco enferma, porque el cambio de temperatura estamos a 27 grados en Chipre, pero es una maravilla escucharte. Muchas gracias. Soy yo la que te agradece de que estés aquí en esas situaciones, soy yo la que te agradece. Linda. Preguntarle una cosa que no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, bueno, en cierta manera sí. ¿Qué piensa usted de la invasión de los cubanos en Venezuela? No, he escrito una enormidad sobre eso, claro que estoy en contra de esa invasión.
y que da mucho dolor ver, porque yo conocí Venezuela, yo estuve filmando en Venezuela, durante 6 meses estuve filmando una película allí. Yo sé lo que son los venezolanos no se merecen eso, pero también hay que decir que muchos se lo dijimos a los venezolanos, que lo avisamos. Yo, por ejemplo, particularmente a mis amigas, les decía, no vayas a votar, no, que no, los venezolanos no somos como los cubanos, si eso no funciona, nos lo sacamos de encima, y así, y bueno, desgraciadamente pasó lo que yo sabía que iba a pasar, y muchos cubanos sabíamos que iba a pasar, porque nos ocurrió a nosotros, nos ocurrió. Entonces, ya eso es irreversible, ya el daño que se ha hecho ahí es irreversible, no solo en el coste de vidas humanas que se han perdido, de gente asesinada, sino de que el empobrecimiento de un país que era uno de los más ricos del mundo. Imperdonable, eso no tiene perdón. Y uno de los seguidores de eso va a ser vicepresidente de este país. Fíjate, claro. Entonces, miren, vayan guardando en el congelador tortillas, porque Con se le va a acabar la huevino, sin tortilla huevina. y con todo. Con todos Guarden los todo lo que ingredientes, puedan. ¿no? José Antonio, ¿quieres hacer alguna pregunta? Gracias a ti por estar aquí. Por lo que has dicho de Batista, que como siempre me gusta la historia, de hecho, bueno, soy director de historia, he conocido a mucha gente que lo trató porque él estuvo un tiempo en Guadalmina con casa, pero incluso estuvo en el hotel de Guadalmina, y siempre he contado muchas historias de este personaje, ¿no? Y algo que me sorprendía a mí es que contaban que le gustaba mucho comer al final de sus días, estaba completamente obsesionado muy poco con la comida, llegaba a ir a los buenos restaurantes de Puerto Banús y tal, comía, vomitaba y seguía comiendo. Era un poco bulímico en su... Ah, no lo sabía. Y si algún día te vienes por aquí, mucha de la gente que lo trató todavía sigue viviendo, y te cuentan muchas historias. Él produce un tipo muy generoso, contaba sus buenas propinas, trataba muy bien siempre al servicio y tal, o sea, no todo lo que había sido como presidente de Cuba y tal, pero que la gente te cuenta que era un tipo encantador en el trato. Eres muy generoso, porque también yo he tenido, por ejemplo, te agradezco mucho ese testimonio, y he tenido testimonios de hijos de cubanos que él les pagó las carreras universitarias, se ocupó de ellos, de esos muchachos que llegaban al exilio sin ningún tipo de vías para poder salir adelante, y él se ocupó mucho, no solo de esos muchachos, de las familias y todo eso. Era muy generoso, eso sí, todo el mundo lo confirma. ¿Cómo no? Pues nada, daros las gracias. Tenéis ahí el libro de Zoe, que es una auténtica delicia. O sea, los que lo vayáis a leer, vais a acordaros de cada una de las palabras que ha dicho aquí, y no os va a defraudar. Ella os lo va a firmar ahora, y solo darle las gracias a Zoe, la enhorabuena por ese premio que va a recoger mañana, que estaremos ahí contigo cuando estés en ese estrado recogiéndolo, y gracias de nuevo por haber estado aquí en Encuentros. A ti, gracias. A ti.